La noche en Querétaro suele ser tranquila, pero esa noche el silencio era extraño. El reloj de pared marcaba que faltaban solo unos minutos para la 1. Yo estaba sentada sola en la cocina, con una taza de té de canela humeando suavemente. El aroma tibio de la canela se extendía como si intentara calmar algo que estaba a punto de romperse. Entonces el teléfono vibró, no una vez, varias veces. Ting, ting, como si alguien marcara el ritmo directamente sobre mi corazón. Encendí la pantalla. Era un mensaje de audio enviado por error en el grupo familiar. La voz de Bárbara sonaba con una risa suave, medio en broma, medio en serio. ¡Que mamá Rita vaya también! ¡Ay, no! Mejor que se quede en la casa cuidando las plantas y cerrando bien. Viajar tan lejos es muy incómodo. Hubo un breve silencio. Luego la voz de Emilio, mi hijo, más baja. Sí, mejor no. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mis manos no temblaban, pero en el pecho sentí algo apretarse con fuerza. No era un dolor punzante, sino un peso frío. El frío de entender que acababan de borrarme de una vida que yo misma había ayudado a construir. Me levanté y abrí el cajón. El pasaporte estaba ahí, inmóvil. Y justo en ese momento sonó el timbre. Si esta historia te toca el corazón, por favor, dale like, suscríbete y dime, ¿desde dónde me estás escuchando? Tal vez, en alguna cocina esta noche, tú también has escuchado un ting parecido al mío. Y la historia de Rita apenas comenzaba. La mañana llegó despacio, como si también dudara antes de entrar en esta casa. La luz tenue del sol se filtraba por la ventana de la sala y caía sobre las maletas ya alineadas a lo largo del pasillo. El sonido de los cierres subiéndose y bajándose era constante, seco. Las sandalias de los niños iban y venían, entre risas y voces emocionadas por un viaje que llevaban mucho tiempo esperando. Yo estaba en la cocina, lavando un vaso, con el agua desbordándose por el borde del fregadero sin que me diera cuenta. Todo parecía normal, tan normal que dolía. Bárbara apareció en el marco de la puerta, con una lista en la mano. Sus ojos recorrían la casa con rapidez, como quien revisa una tarea conocida. No me miró de inmediato. Su voz llegó antes, suave, educada, con ese tono de favor que no admite un no por respuesta. «Mamá, acuérdate de regar las bugambilias, ¿sí? Temprano en la mañana y ya por la tarde es lo mejor». Hizo una breve pausa y continuó, con el mismo tono. «Ah, y acuérdate de poner doble seguro a la puerta antes de dormir. Últimamente, las noticias hablan mucho de robos». Asentí con la cabeza, secándome las manos en el trapo de cocina. «Sí». Volvió a mirar la lista. «El plomero viene el jueves. Si llega temprano, mamá, ¿me ayudas a abrirle y a firmar el reporte?» «Sí». Esos sí cayeron al suelo como piedritas pequeñas. Nadie se agachó a recogerlos. Yo sabía perfectamente en qué lugar estaba parada dentro del mapa de esta familia. No hacía falta que nadie me lo explicara. Emilio entró en la cocina. Traía una playera nueva y tenis impecables. Su perfume, el de siempre, pasó junto a mí. El aroma de alguien a punto de irse lejos. Me miró y sonrió. Una sonrisa justa, calculada para no parecer distante. Mamá dijo, hablando un poco más despacio, como si escogiera las palabras: «Quédate en casa y descansa. Viajar en avión tan lejos cansa mucho. Ya estás grande». Miré a mi hijo, al niño que antes se aferraba a mi falda cada vez que había tormenta. En sus ojos vi una tranquilidad extraña. Tranquilidad porque todo estaba ordenado. Tranquilidad porque yo estaba exactamente en el lugar donde él pensaba que debía estar. «Sí», respondí, y sonreí. La sonrisa de alguien que ha practicado mucho frente al espejo. Bárbara llamó a los niños. Ellos corrieron hacia ella, cada uno con una almohada de viaje en brazos, compitiendo por mostrar sus lentes de sol nuevos. Me dieron un beso rápido en la mejilla. Aún olían a bloqueador solar. «Abuela, acuérdate de darle de comer al gato», dijo uno, riéndose. «Nada más vamos a irnos unos días», añadió el otro, como si me consolara. Asentí y les puse la mano sobre los hombros. «Que se diviertan». Arrastraron las maletas hacia la puerta.
El sonido de las ruedas sobre el piso de loseta fue como una línea larga, recta, saliendo de la casa. Los seguí hasta el porche, sin prisa. Nadie me dijo que tenía que apurarme. El auto negro estaba estacionado frente al portón, con el motor encendido. Emilio abrió la cajuela y acomodó el equipaje. Bárbara se sentó en el asiento delantero, hablando de algo, del clima del otro lado del mar, de mariscos frescos, de la luz de la tarde en las fotos. Esas palabras flotaban en el aire. No eran para mí, pero aún así las escuché. Emilio volvió a mirarme y levantó la mano. «Cuídese mucho, mamá». «Sí», contesté. Bárbara hizo un leve gesto con la cabeza, como saludo. La puerta del auto se cerró. El motor sonó suave, y el coche comenzó a avanzar. Me quedé de pie en el porche, con la mano apoyada en la barandilla fría. Esperé. No a que el coche desapareciera, sino a algo muy pequeño. Un voltearse, una mirada, un gesto, como si de pronto recordaran algo y quisieran asegurarse de que yo estaba bien. Pero no pasó nada. El auto dobló en la esquina. Un polvo fino se levantó y volvió a asentarse casi de inmediato, como si nada hubiera pasado por ahí. La calle frente a la casa regresó al silencio de siempre. No me puse triste de inmediato. Eso vino después. Primero apareció un vacío muy claro, muy limpio. Entré a la casa y cerré la puerta. El sonido de la hoja al encajar en el marco fue grave, firme. Dentro, todo quedó inmóvil. El reloj siguió avanzando. Las bugambilias del patio proyectaban sus sombras sobre la pared, rojas, intensas, como si no supieran quién iba a regarlas. Caminé despacio por la casa. La sala, la cocina, el pasillo, los espacios que hace un momento estaban llenos ahora, se sentían vacíos. Sobre la mesa había quedado una liga para el cabello de uno de los niños. La tomé y la guardé en el cajón. Un gesto pequeño, automático, como tantos otros a lo largo de los años. Serví agua. Esta vez, agua simple. Di un trago largo. Tenía la garganta seca, pero no era sed. Miré el reloj. Apenas eran las 9 de la mañana. Se abría un día muy largo, sin citas, sin llamadas. Abrí la ventana. El viento temprano entró con olor a tierra húmeda. Escuché las risas de los vecinos, el sonido lejano de un camión. El mundo seguía avanzando. Solo yo estaba detenida. Salí al patio y tomé la regadera. El agua cayó al pie de las bugambilias y la tierra se oscureció. Regué con cuidado, tal como me habían dicho. Temprano por la mañana, por la tarde, cuando refresca, todo siguiendo el procedimiento. Tan correcto que resultaba perfecto. Al dejar la regadera, me di cuenta de algo muy pequeño, pero muy claro. En todo lo que dijeron esa mañana, no hubo una sola frase preguntándome qué quería yo, no porque fueran malos, solo porque estaban acostumbrados a que yo siempre estuviera ahí, como esta casa, como la cerradura, como las macetas que necesitan agua. Me quedé ahí un momento más, mirando cómo las últimas gotas se absorbían en la tierra. En el pecho empezó a formarse una sensación extraña. No era enojo, no eran lágrimas, era una lucidez lenta, como el sol que va subiendo poco a poco. Regresé a la casa. Fui directo al dormitorio. Abrí el cajón de abajo del closet, el cajón que hacía mucho no tocaba. No me apresuré, solo lo abrí y miré dentro, como para comprobar si algo seguía ahí. Y ahí estaba, intacto, esperando. Cerré el cajón. No hice nada más. Me quedé quieta un instante, escuchando mi propia respiración. En la casa que acababa de quedarse vacía, algo empezaba a moverse. Despacio, pero ya sin vuelta atrás. A la mañana siguiente desperté más temprano de lo habitual. No fue por el despertador, sino por una sensación rara en el pecho, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado y se hubiera olvidado de recogerlo. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, pálida, delgada, sin prometer nada. Me quedé unos minutos mirando el techo, escuchando a los gorriones en el patio. Todo seguía ahí, tan familiar que daba seguridad. La única distinta era yo. Preparé café, sin azúcar. El amargor me despertó más que el té de la noche anterior. Cuando salí al porche con la taza,
Vi que el buzón junto al portón estaba entreabierto. Un detalle mínimo, pero suficiente para que me detuviera. Yo no esperaba correspondencia. El recibo de este mes ya estaba pagado. Nadie me había dicho que me enviaría nada. Me acerqué y abrí el buzón. Dentro había un sobre grueso, nuevo, con el logotipo de una agencia de viajes. Los bordes estaban perfectos, sin abrir. Lo tomé y sentí la rigidez del papel, ese peso familiar de las cosas que tienen que ver con dinero y planes. En ese instante entendí. Antes de abrirlo, lo entendí como se entienden las malas noticias antes de oírlas. Volví a entrar y me senté en la silla junto a la ventana. No quise estar de pie para abrir ese sobre. Necesitaba que el cuerpo tuviera apoyo. El papel sonó muy suave. Dentro estaban los boletos de avión, acomodados con cuidado, la tinta aún oscura. Atenas. Fecha de salida, fecha de regreso, horarios claros. Leí cada línea despacio, como si fuera un documento legal. 2 adultos. 2 adolescentes. Asientos juntos. Ventana. Pasillo. Volví a revisar todo, de principio a fin, luego de atrás hacia adelante. Busqué mi nombre, por costumbre, aún sabiendo que no estaría. Y así fue. No estaba Rita. No estaba mamá. No había ningún espacio que insinuara que alguna vez me habían considerado. Dejé los boletos sobre la mesa. Puse la mano encima, sin presionar. Los miré como se mira una sentencia ya firmada. No necesitaba mi firma. No necesitaba mi consentimiento. Todo estaba decidido. Y en ese momento, lo que más me heló no fue quedarme atrás, sino la claridad cruel. No me habían olvidado. Me habían tachado a propósito. Me recargué en la silla. No salió ningún llanto. No hubo estallido de rabia. Solo una respiración profunda, lenta, como si el cuerpo se protegiera solo de una caída demasiado conocida. Me levanté, fui a la cocina y preparé té. Las manos me temblaban al tomar la tetera. Dejé hervir el agua más de lo necesario. Serví el té. El aroma de la canela subió, pero no alcanzó el lugar frío que llevaba dentro. Me senté con la taza entre las manos, mirando los boletos sobre la mesa. Pensé en cada vez que estuve detrás de ellos, en planes grandes y pequeños, en los viajes a los que aporté dinero, en las fiestas que cociné, en las veces que escuché, para la próxima, mamá. Me había acostumbrado a quedarme al margen, pero nunca habían dejado una prueba tan clara. Papel blanco, tinta negra, asientos juntos. Yo no estaba. Di un sorbo de té. El calor me raspó la garganta, pero no me detuve. Las manos seguían temblando. Dejé la taza y caminé hacia el teléfono fijo. No llevé los boletos conmigo. No hacía falta volver a mirarlos. Ya los había visto lo suficiente. El número de la agencia estaba en la libreta vieja, escrito con pluma azul, con mi letra de hace muchos años. Levanté el auricular. El tono sonó parejo, sin prisa, sin saber que estaba a punto de cambiar una cadena de cosas. Cuando alguien respondió, la voz de la chica fue clara y educada, como dictan los manuales. «Llamo por una reservación a Atenas», dije. Mi voz sonó tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. «Necesito cancelar». Hubo una pausa muy breve. «Claro. ¿Me puede dar el código de la reservación, por favor?» Leí el código. Ella tecleó. Escuché el clic constante del teclado. Regular. Impersonal. Aquí aparece que son 4 boletos. 2 adultos, 2 menores de edad. ¿Desea cancelar todo o...? Todo, respondí, sin pensarlo. Yo hice el pago. La chica dudó. Pude imaginar su expresión, un poco confundida, un poco alerta. ¿Podría decirme el motivo de la cancelación? Necesitamos anotarlo. Miré hacia el patio. Las bugambilias estaban quietas, con los pétalos rojos bajo el sol. No es necesario, dije. Solo cancele. Otra pausa, más larga. Luego, su voz volvió, más suave. De acuerdo. Procederé con la cancelación. Por favor, espere un momento. Esperé. Escuché la máquina, el tecleo, el sonido de una impresora en algún lugar. No sentí alivio, tampoco satisfacción, solo una sensación extraña, como si acabara de cerrar una puerta que nunca debí dejar abierta,
para que otros entraran y salieran a su antojo. Sí, ya quedó cancelado. Este es el código de confirmación de la cancelación, dijo la chica, y leyó la serie de números. Los anoté con cuidado. El bolígrafo ya no me temblaba. Si necesita algo más, no respondí. Gracias. Colgué el teléfono. La casa estaba en silencio. El montón de boletos seguía sobre la mesa, pero ahora ya eran solo papeles sin sentido. Me senté, los miré un momento más, luego los reuní, los metí en el sobre y los cerré con cuidado. No los rompí, no los tiré, solo los guardé en el cajón, como quien conserva una prueba que quizá algún día hará falta. Preparé otra tetera de té. Esta vez, mis manos estaban firmes. Me senté en la mesa de la cocina y escuché cómo el hervor iba bajando poco a poco. Algo dentro de mí acababa de colocarse en su sitio. No era alegría, no era victoria. Era un límite nuevo, recién trazado, recto y claro. Miré alrededor de la casa que esa mañana me habían encargado cuidar, y entonces lo entendí con absoluta claridad. Desde ese instante, ya no era solo la que se quedaba cuidando la casa de otros. Ese pensamiento, todavía sin forma concreta, empezaba a abrir en silencio un camino que nunca antes me había permitido recorrer. Anoté el código de confirmación de la cancelación en un papelito y lo dejé bien acomodado junto al teléfono. Ese número seco descansaba sobre la mesa, pero dentro de mí algo distinto estaba cambiando de rumbo. Me levanté y caminé despacio hacia la sala. Sobre el estante de madera junto a la pared, la foto de Joaquín Medina seguía ahí, como desde hacía tantos años. En la imagen, él estaba de pie, con camisa blanca, una sonrisa serena y esa mirada directa, tan tranquila que obligaba a cualquiera a detenerse un momento más. Me quedé frente a la fotografía sin prisa. Le había hablado muchas veces a lo largo de mi vida, casi siempre en silencio, dentro de mi cabeza, o en murmullos cuando nadie escuchaba. Esta vez, hablé en voz alta. Ya he guardado silencio suficiente, Joaquín. Mi voz no tembló, tampoco se alzó. Fue solo una frase cansada, pero clara, como admitir en voz alta una verdad que ambos habíamos sabido desde hacía mucho tiempo. Toqué el marco con la yema de los dedos, y luego bajé la mano. No hubo lágrimas, no hubo reproches, solo una sensación extraña, un poco de ligereza, como cuando por fin se deja una maleta pesada en el suelo. Regresé a la mesa de la cocina y abrí mi libreta del banco. Los números aparecieron, familiares, ahorros reunidos a lo largo de muchos años. No eran para derrochar, pero sí suficientes para no tener que pedir permiso, sin deudas, sin nadie dependiendo de mí, al menos en el papel. Pasé las páginas despacio, como si no solo revisara dinero, sino también mi propia capacidad de decidir. El teléfono seguía ahí, en silencio, sin mensajes, sin llamadas. Ellos aún no sabían lo que acababa de pasar, y en ese instante comprendí algo con total claridad. No tenía miedo, no miedo a que lo descubrieran, no miedo a que me reclamaran. Lo único que me daba miedo era que, si volvía a callar una vez más, esta vez sí desaparecería de verdad. Tomé el teléfono. La pantalla se encendió. Abrí de nuevo la página de la agencia de viajes. Mi dedo se detuvo un segundo, no por duda, sino para asegurarme de que estaba haciendo esto con plena conciencia. Elegí el mismo destino, Atenas, pero seleccioné otro horario de vuelo, otro asiento, otro nombre, una sola persona, yo. Cuando confirmé, una sensación tibia subió lentamente del pecho al cuello. No era emoción, no era triunfo, era la sensación de alguien que acaba de salir de la sombra y descubre que la luz no la deshace. Revisé los datos del vuelo. Mi nombre aparecía claro, Rita Medina, sin necesidad de agregar ningún otro papel detrás. Dejé el teléfono sobre la mesa y respiré hondo. La casa seguía en calma. El reloj marcaba el tiempo con su tic-tac parejo. Abrí la puerta trasera y salí al patio. Las bugambilias se movían suavemente con el viento. Pensé en las instrucciones de la mañana. Regar las plantas, cerrar bien, cuidar la casa. Sonreí apenas, no con amargura,
Solo la sonrisa de alguien que ya entendió que no estará aquí para hacer esas cosas como antes. Caminé hasta la casa de al lado y toqué la puerta de doña Lupita. Ella abrió, entornando los ojos por el sol, con su sonrisa de siempre. «Rita, ¿pasa algo? Voy a salir unos días», le dije. «¿Podría ayudarme a regar las plantas?». Se sorprendió un poco y luego asintió de inmediato. «Claro que sí. ¿A dónde va?». «Solo es un viaje pequeño», respondí. No expliqué más. Ella tampoco preguntó. Entre nosotras, siempre habíamos sabido respetar los silencios. De vuelta en casa, fui directo al dormitorio. Abrí el closet. No llevé muchas cosas. Tomé el vestido azul oscuro, el que llevaba tanto tiempo colgado ahí. No por tristeza, sino porque cada vez que lo veía, recordaba lo erguida que alguna vez había sido. Lo doblé con cuidado y lo puse en la maleta pequeña. Tomé el chal, suave, de color discreto. Luego abrí el cajón chico donde guardaba mi lápiz labial viejo. Estaba gastado, pero el color seguía siendo el mismo. Lo sostuve un momento y después lo guardé en la bolsa. Empaqué rápido, sin desorden. No había sensación de huida, no había necesidad de ocultar nada. Me estaba preparando para algo que había postergado demasiado tiempo. Al cerrar el cierre de la maleta, el sonido seco resonó en el cuarto silencioso, como una marca definitiva. Me senté en la orilla de la cama y miré alrededor. Esta habitación me había visto en muchos papeles. Esposa, madre, abuela, la que se quedaba, la que esperaba. Puse la mano sobre el pecho y sentí el latido, parejo, firme. No hacía esto para vengarme de nadie. No me iba para causar dolor. Me iba porque no podía seguir desdibujándome dentro de mi propia vida. Me levanté, cerré la maleta y la dejé junto a la puerta. Salí a la sala y miré una vez más la foto de Joaquín. No dije nada, solo asentí muy levemente, como dos personas que ya se entienden sin palabras. En mi cabeza, todo empezó a ordenarse. Los pasos siguientes aún no tenían forma precisa, pero la dirección ya estaba clara. No iba a desaparecer, no en silencio, no poco a poco, iba a estar presente, a mi manera. Y esa decisión, una vez tomada, ya no dejaba espacio para volver atrás. Tomé las llaves y las giré en la mano, probando su peso. El metal estaba frío. Las guardé en mi bolso, junto al pasaporte. Dos cosas pequeñas, pero más pesadas que cualquier cosa que hubiera cargado antes. Respiré hondo una vez más, como para grabar esta sensación. No era el final de algo, sino el instante en que todo empezaba a moverse, despacio pero firme, hacia el rumbo que yo había elegido. El aeropuerto me recibió con una mezcla de sonidos difícil de nombrar. No era exactamente ruido, sino un choque constante. Ruedas de maletas arrastrándose, la voz del altavoz que anunciaba y luego se apagaba, pasos apresurados encimándose como latidos fuera de ritmo. Las luces blancas se extendían por el techo, frías y parejas, haciendo que todos los rostros se vieran un poco más pálidos. Entré con mi maleta pequeña, rodando detrás de mí, y la mano apretando el asa del bolso, por pura costumbre. Hice fila para documentar. Delante de mí iba una pareja joven. Detrás, un hombre de mediana edad hablaba por teléfono en voz muy baja. Cuando llegó mi turno, la empleada miró mi pasaporte, y luego alzó la vista para mirarme un segundo más de lo necesario. Su sonrisa fue correcta, educada, pero traía algo tan familiar que daba risa. La lástima cuidadosamente envuelta. Esa mirada que se les da a las personas mayores que viajan solas, como si yo hubiera olvidado traer a alguien que me cuidara. «Que tenga un buen vuelo», dijo, con la voz un poco más suave que antes. «Lo sé», respondí, sin frialdad y sin confianza. Recogí mis documentos y me di la vuelta. No discutí. No tenía que explicar nada. Ya estaba acostumbrada a que los demás me pusieran límites que a ellos les parecían razonables. La zona de seguridad estaba llena. Me quité los zapatos, puse mis cosas en la charola de plástico y esperé mi turno para cruzar el arco. Cada vez que espero así, siento que estoy parada dentro de una corriente y que, si una no se sostiene, la arrastra rápido. Pero hoy me mantuve firme. Tomé mis zapatos, me los puse
y me amarré las agujetas con cuidado, sin prisa, sin lentitud. En la sala de abordaje busqué un asiento cerca del ventanal. Afuera, los aviones descansaban sobre la pista, con el cuerpo metálico reflejando el sol de la mañana. Los miré como se mira a animales enormes, quietos, antes de despegar. Una pareja de personas mayores estaba sentada a unas cuantas filas, hablando en susurros. Un grupo de jóvenes reía en voz alta del otro lado. Cada quien llevaba su historia. Yo también, solo que nadie me la preguntaba. Al abordar, caminé con la fila, apoyando la mano en los respaldos para mantener el equilibrio. Encontré mi fila, mi asiento junto al pasillo. Me gusta ese lugar. Es fácil levantarse. Es fácil respirar. Guardé el bolso, me abroché el cinturón y me senté con la espalda recta. El asiento de junto siguió vacío hasta el último momento. Luego se sentó un hombre como de 40 años, cansado, pero arreglado. Me saludó con un gesto y acomodó su mochila en el compartimiento de arriba. ¿Va lejos, señora?, preguntó, sin curiosidad de más, solo por cortesía. Lejos. Pero vale la pena, respondí, tras un segundo de pensar. Él sonrió. Entonces qué bueno, y se giró, sin preguntar más. Le agradecí ese silencio. No todo el mundo entiende que, a veces, lo más amable es dejar a otra persona en paz. El avión empezó a rodar. El motor sonó grave y parejo, vibrando suave bajo las plantas de mis pies. Miré por la ventanilla cómo la pista se iba quedando atrás. Los edificios, los autos, la gente se hicieron pequeños, hasta volverse formas lejanas. Respiré hondo cuando las ruedas se despegaron del suelo. Esa sensación la había olvidado desde hacía mucho. Ese levantarse ligero pero decidido, como si alguien dijera, ahora sí, vámonos. Cuando el avión se estabilizó, las luces de la cabina bajaron un poco. El hombre de al lado abrió un libro. Cerré los ojos un momento, pero no dormí. Escuché mi respiración, pareja, mezclada con el zumbido del motor. En otros vuelos de mi vida, yo solía preocuparme por todo. Si los hijos estarían bien, ¿quién cuidaría la casa? ¿Qué se comería al volver? Hoy esas preocupaciones no desaparecieron, pero se hicieron a un lado, dejando espacio para otra cosa. Una sensación profunda y firme. Al abrir los ojos, vi el mar. Un azul extendido hasta el horizonte, sin que ninguna línea lo cortara, sin rejas, sin portones, solo azul. Apoyé la frente en el vidrio frío y me quedé mirando. Y en ese instante llegó un pensamiento despacio. Pero cuando llegó, ya no se fue. Me dijeron que estaba muy vieja para soñar. Y aún así, aquí estoy, volando. Ese pensamiento no me hizo reír, ni me puso triste. Solo se quedó ahí claro, como una verdad que no necesita discusión. Yo no tenía que probarle nada a nadie. No traía ninguna lección para dar. Solo estaba existiendo en un momento que había creído que ya no tenía derecho de vivir. El hombre de al lado cerró el libro y miró hacia afuera un rato. «Qué bonito se ve», el mar dijo. «Sí», respondí. «Desde aquí todo se ve. Más amplio». Asintió, como si entendiera. Luego se puso los audífonos y se fue a su propio mundo. Yo volví a la ventanilla. El sol me dio en la cara, más cálido que las luces del aeropuerto. Pensé en las veces que me senté en la sala, viendo el mar en la televisión, doblando la ropa de otros. Pensé en los sueños pequeños que fui apartando, porque siempre había algo más importante. El avión se sacudió un poco al pasar por una zona de turbulencia. Puse la mano en el descansabrazos, sin asustarme. Solo era un recordatorio de que todo movimiento tiene su precio. Lo acepté. Miré mis manos, las venas marcadas, la piel ya no tersa. Estas manos habían hecho tantas cosas. Cargar, cocinar, limpiar, firmar papeles, secar lágrimas. Y ahora estaban aquí, suspendidas en el aire. No sabía qué habría adelante. No imaginaba con exactitud los días que venían. Pero sí sabía una cosa con claridad. Había cruzado un miedo que cargué más tiempo que las arrugas de mi cara. El miedo a que me vieran como vieja. Como estorbo. Como alguien que debe quedarse. La voz del altavoz sonó, recordando el tiempo de vuelo que faltaba. Ajusté el cinturón y enderecé un poco más la espalda. Allá afuera,
El azul seguía extendido, sereno, y dentro de esa serenidad sentí que algo nuevo empezaba a latir, despacio pero constante, como si una parte de mí acabara de despertar, sin ruido, sin alarde, simplemente porque ya no aceptaba quedarse quieta. Atenas me recibió con un calor seco muy distinto. No era agresivo ni abrumador, sino constante, como una mano que se posa en el hombro de un desconocido y se queda ahí mucho tiempo. Bajé del taxi en una callecita empedrada, vieja, con balcones bajos a ambos lados y ropa tendida a medio secar. Mi hostal estaba encajado entre dos casas pintadas de colores claros, sin letreros grandes, sin prisas. La mujer de la recepción hablaba inglés despacio y me llamó Madame, con una voz redonda y seria, como si ese título aún tuviera peso. Mi habitación era pequeña, limpia, ordenada. Una cama individual, una ventana que daba a los tejados y dejaba ver un pedazo de cielo azul. Coloqué la maleta junto a la pared y me senté en la orilla de la cama. El piso estaba fresco bajo mis pies. No lloré. No había nada dentro de mí que quisiera romperse. Me quedé sentada, mucho tiempo, mirando las losetas alineadas, pensando en las fiestas pasadas, las noches en que yo estaba junto a la estufa, sazonando la comida, poniendo la mesa, secándome las manos en el mandil, y en cómo nadie había vuelto para hacer una pregunta muy sencilla. «Mamá, ¿estás contenta?» Esa pregunta nunca se hizo, y por eso yo tampoco tuve que responderla. Por la tarde di una vuelta corta alrededor del hostal, no lejos, solo lo suficiente para que el cuerpo se acostumbrara a un ritmo nuevo. Compré pan y aceitunas en una tiendita. El vendedor no me preguntó a dónde iba ni con quién estaba. Comí despacio, sentada afuera, mirando a la gente pasar. No saqué el teléfono. No había mensajes esperándome, y por primera vez en muchos años, eso no me hizo sentir vacía. A la mañana siguiente, la luz entró temprano y suave en la habitación. Abrí la ventana para que entrara el aire. En el baño pequeño me paré frente al espejo, un rostro conocido y extraño a la vez. Las arrugas junto a los ojos, la piel que ya no estaba tensa. Abrí el bolso y saqué el lápiz labial viejo. El color no era intenso, pero sí cálido. Lo apliqué despacio, sin corregir. El color se quedó quieto en los labios, como un recordatorio directo y claro. Sigo siendo mujer. No una sombra detrás de alguien. No un mueble dentro de una casa. Salí a la calle. Elegí las rutas tranquilas. Callejones blancos, escalones bajos, puertas de madera con la pintura descascarada. Los gatos dormían a la sombra, sin sobresaltarse cuando pasaba. Las flores en macetas rotas seguían floreciendo, sin necesitar elogios. Nadie me miraba con lástima. Nadie extendía la mano como si fuera a caerme. Caminaba, me detenía, observaba y seguía. Mi cuerpo me avisaba cuándo descansar, pero no me empujaba hacia atrás. Al tercer día bajé temprano al comedor. Mesas pequeñas, manteles claros. Me serví café, corté el pan y empecé a untar mantequilla. Mientras lo hacía, una voz se oyó desde la mesa de al lado, sin alzarse, sin dureza. «¿Está usted poniendo demasiada mantequilla?» Levanté la vista. La mujer frente a mí tendría más o menos mi edad. Cabello canoso recogido con sencillez. Lentes de armazón delgado, bajos sobre la nariz. La mirada era aguda, pero no fría. «Mejor así que poner poca», respondí, y sonreí sin pensarlo. Ella sonrió también, con una sonrisa justa. «Es lo justo». Se presentó como Magdalena. Mexicana. Había vivido muchos años en Lyon y acababa de jubilarse. Su voz tenía un ritmo lento, sin prisa, como de alguien que ya no necesita competir por la palabra. Comimos unos minutos en silencio, sin incomodidad. Luego me preguntó de dónde venía. Respondí. Asintió. No preguntó por qué viajaba sola. Me gustó eso. Me habló de las mañanas en Lyon, de cómo la jubilación no era como la gente imagina. No es estar completamente libre, solo dejar de ser jalada todo el tiempo. Yo escuchaba, asentía de vez en cuando, sintiendo que estaba en una conversación que no exigía ningún papel. Cuando me levanté por más café, me miró un segundo más de lo normal y dijo:
como si leyera una frase en un libro que solo ella podía ver. «Usted no está de viaje». Me detuve, aún con la cafetera en la mano. «Ah, ¿no?», pregunté, con suavidad. «Está escapando de una jaula», dijo, sin juicio, sin lástima, solo como una observación. Dejé la cafetera. No negué, tampoco afirmé. Volví a sentarme. Tal vez dije. O tal vez estoy aprendiendo a abrir la puerta. Magdalena asintió, como si ambas cosas no se contradijeran. «Yo escapé de mi jaula hace 10 años», dijo. Al principio pensé que era un viaje. Luego entendí que era respirar. Salimos juntas, sin planearlo. Caminamos despacio, deteniéndonos cuando hacía falta. Magdalena se fijaba en detalles que otros pasaban por alto. Una ventana pintada de morado ya deslavado, un perro dormido junto a una estatua, una grieta en la pared que parecía un mapa. No tomaba fotos, solo miraba. Y yo sentí que aprendía a mirar con ella. Al mediodía nos sentamos bajo una parra y pedimos vino blanco. Magdalena habló de antiguos alumnos jóvenes problemáticos, pero con una mirada afilada para la vida. Yo le hablé de mi jardín, de los jitomates que nunca crecen como uno quiere. Reímos, sin ruido. Reímos como dos personas que ya saben lo suficiente para no tener que demostrar nada. «¿Y su familia?», preguntó Magdalena, como quien pregunta por el clima. Me detuve un instante. «Están bien», dije. «Solo que piensan que soy demasiado vieja para viajar lejos». Ella dio un sorbo de vino y no respondió de inmediato. «¿Eso le dijeron?». «Yo lo escuché», respondí. Magdalena dejó la copa. «Usted está aquí», dijo. «Entonces están equivocados». La frase cayó sobre la mesa, simple y firme. Miré mis manos sobre el mantel. No temblaban, no se encogían. Sentí que algo viejo en el pecho se aflojaba un poco. No porque alguien estuviera de mi lado, sino porque alguien me estaba mirando como a una igual. Al caer la tarde nos despedimos en una esquina, sin promesas, sin intercambiar números. Solo un mañana, si coincidimos en el desayuno. Volví a la habitación, dejé el bolso, abrí la ventana. El aire traía voces lejanas, pasos sobre la piedra. Me di cuenta de que tarareaba muy bajito una melodía antigua, una canción que Joaquín solía cantar mientras se afeitaba. Me detuve y escuché ese sonido dentro de mí. No me llevaba al pasado, solo me recordaba que hay partes de mí que siguen ahí, intactas, que nunca se fueron. Esa noche me dormí temprano. No por cansancio, sino porque era suficiente. En mi cabeza, las palabras de Magdalena no sonaban como una profecía, sino como un espejo. Una jaula puede ser muy cómoda, muy razonable, muy elogiada, pero sigue siendo jaula si uno olvida cómo abrir la puerta. Me giré, subí la cobija y sentí mi respiración pareja. Mañana volvería a bajar a desayunar. Tal vez me encontraría con Magdalena, tal vez no. De cualquier modo, sabía que saldría a la calle con el color aún en los labios y con un hábito nuevo empezando a formarse. Mirar de frente lo que quiero, sin pedir permiso, sin justificarme. Empezamos a caminar juntas las mañanas siguientes, como si eso hubiera estado decidido desde antes, sin fijar hora, sin mensajes. Simplemente, cuando yo bajaba las escaleras del hostal, Magdalena ya estaba ahí, con el café en la mano y la mirada puesta en la calle, como esperando algo natural. Caminábamos despacio, para que la respiración pudiera acompasarse. Hablábamos poco, pero lo suficiente, como dos personas que alguna vez se quedaron al fondo de cuartos llenos y que ahora por fin podían salir y sentir la luz de frente. Magdalena me hablaba de sus últimos años dando clases en Lyon, de la sensación de ser relegada detrás de gente más joven y más rápida, aunque su experiencia fuera tan espesa como cuadernos viejos. Yo le hablaba de mi cocina, de las veces que cocinaba sabiendo de memoria los horarios de otros más que el ritmo de mi propio corazón. No nos quejábamos. Solo dejábamos las historias entre nosotras, las mirábamos y seguíamos caminando. En una bifurcación pequeña, donde el camino empedrado subía, Magdalena se detuvo. Miró hacia arriba y luego me miró a mí, entrecerrando los ojos, como sopesando una propuesta. ¿Vamos a Florencia?, preguntó, con ligereza, como si me invitara a cruzar la calle por pan. Quiero ver ese cuadro famoso,
antes de que las piernas se rindan. Me quedé quieta. En mi cabeza empezaron a formarse en fila las cosas de siempre. Planes sin aviso, dinero, responsabilidades, lo que se debe hacer. Pensé en la casa de Querétaro, en las bugambilias, en el doble seguro. Pensé en que, si seguía adelante, ya no habría nadie ahí para resolver las pequeñas cosas. Esa duda no hizo ruido, solo estaba ahí, pesada y conocida. Magdalena no apuró. Me miró y esperó, sin convencer, sin argumentos. Yo la miré y luego miré el camino que seguía. Escuché mis pasos en la cabeza, no los de regreso, sino los que iban más lejos. Sí, dije. Y me di cuenta de que acababa de asentir de verdad. Nos sentamos en un café pequeño y pedimos pan y café. Magdalena sacó un mapa doblado del bolso y lo extendió sobre la mesa. Las líneas del tren y las ciudades se unían como hilos. Miré esos nombres lejanos, sin sentir miedo. Al contrario, sentí un alivio extraño, como cuando por fin una se permite no dar explicaciones. Mi teléfono vibró. Una vez, luego otra. Miré la pantalla de reojo. Mensajes de Bárbara, sin saludo, sin preguntar cómo estaba. El sistema de riego falla. ¿Mamá sabe arreglarlo? Otro mensaje llegó enseguida. ¿Qué croquetas come el perro? Olvidé preguntar. Y otro más. ¿Por qué la cerradura de adelante está dura? Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Magdalena me miró, sin preguntar. Di un sorbo al café, el amargor conocido. El teléfono vibró otra vez. Esta vez era Emilio. ¿Dónde estás, mamá? ¿Qué estás haciendo? No había ninguna pregunta sobre si yo estaba bien. Ninguna sobre si estaba contenta. Solo una molestia vaga porque una pieza conocida ya no estaba en su lugar. Miré la pantalla un segundo más y luego apagué el teléfono. No por enojo, no por castigar. Solo necesitaba ver qué pasaba cuando no respondía de inmediato, cuando no me levantaba a resolver, cuando no estaba disponible para servir. Magdalena dobló el mapa y lo guardó. No tiene que contestar ahora, dijo, como si hablara del clima. Lo sé, respondí. Y esta vez, lo sabía de verdad. Pedimos otro vaso de agua y nos quedamos un rato más. Me di cuenta de que mi mano ya no estaba lista sobre el teléfono. Descansaba tranquila sobre la mesa. Un gesto pequeño, pero para mí tan grande como una puerta que acababa de cerrarse. Escuché los autos pasar, voces lejanas. El mundo no se vino abajo porque yo guardara silencio. Simplemente siguió, a su manera. Esa tarde caminamos más. Subidas, bajadas. Parábamos cuando las piernas lo pedían. Magdalena me mostró una panadería pequeña, donde dijo, la mantequilla se bate en su punto. Sin exceso. Me reí, recordando su frase del primer desayuno. Comimos pan sentadas en un escalón, mirando a la gente pasar. Nadie sabía que esas dos mujeres acababan de decidir algo que siempre habían creído que no era para ellas. Mi teléfono vibró en el bolso, en silencio. No lo saqué. Pensé en los años en que reaccionaba al instante al oírlo, como otra campana, colgada al cuello, devolviéndome a mi lugar de siempre. Hoy esa campana sonó y se apagó, sin dejar rastro. Por la noche, ya en la habitación, encendí el teléfono un momento. Más mensajes, el mismo tono. Preguntas sobre la casa, los horarios, las cosas que yo había manejado en silencio. Leí y no respondí. Volví a dejar el teléfono boca abajo sobre la mesa. No me estaba escondiendo. Solo estaba, por ahora, ausente. Acostada, mirando el techo, pensé en la decisión de la tarde. Florencia. Un nombre que antes vivía en libros, en películas, en conversaciones que yo oía de pasada mientras hacía otras cosas. No sabía cómo era ese cuadro. Solo sabía que quería ir, antes de que las piernas se rindieran, antes de que las razones sensatas volvieran a formarse en fila, ordenadas, sin dejar salida. Pensé en Joaquín, en la frase que le dije frente a su foto. Pensé en el color de mis labios esa mañana, en haber salido a la calle sin bajar la cabeza. Esas piezas pequeñas se acomodaban, no como una gran declaración, sino como un hábito nuevo que iba tomando forma. El hábito de ponerme al centro, aunque fuera lo justo. A la mañana siguiente, desperté con una sensación distinta. No emoción, no preocupación, solo disposición.
Bajé a desayunar. Magdalena ya estaba ahí, leyendo el periódico. Alzó la vista y asintió. «Entonces vamos», dijo. «Entonces vamos», respondí. Hablamos de los horarios del tren, de viajar ligero. Nadie mencionó a la familia. Nadie preguntó si el teléfono había vuelto a sonar. El silencio entre nosotras ya no era evasión, sino un espacio seguro, donde cada una podía dejar a un lado los papeles antiguos. Al salir del hostal, cerré con llave la puerta de la habitación y guardé la llave en el bolsillo. Me quedé un instante en el escalón, mirando la calle que en esos días se había vuelto familiar. Atenas quedaba atrás, no porque yo huyera, sino porque estaba ampliando mi propio círculo. Caminé junto a Magdalena, la maleta pequeña rodando con regularidad, el teléfono, en el bolso, en silencio. Y en ese silencio, por primera vez en mi vida, entendí con claridad lo que era no estar solo para servir, sino para vivir. Florencia nos recibió con una luz muy distinta a la de Atenas, más suave, más dorada, como si esta ciudad estuviera acostumbrada a ver llegar y partir a la gente sin pedir explicaciones. El tren se detuvo con una sacudida leve. Bajé al andén. Escuché el sonido de mis zapatos sobre la piedra antigua y sentí como si estuviera entrando en un cuadro que llevaba colgado en la memoria desde hacía mucho tiempo, aunque nunca pensé que yo estaría dentro. Caminamos hasta el hotel pequeño, ubicado en una calle estrecha, muros altos, ventanas entreabiertas, cuerdas con ropa tendida, cruzando de un lado a otro como líneas trazadas al azar. Magdalena iba unos pasos delante de mí, arrastrando su maleta, con un paso lento pero seguro. Yo la seguía sin preguntar el camino. Por primera vez en muchos años, no era yo quien debía verificar que todo estuviera en orden. En la habitación dejé la maleta en el suelo y abrí la ventana. El aire traía olor a piedra vieja y a sol. Me quedé ahí un momento, con la mano apoyada en el marco, y entonces recordé el teléfono dentro del bolso. No tuve prisa. Sabía que, al encenderlo, algo iba a desbordarse, pero también sabía que no podía evitarlo para siempre. La pantalla se iluminó. Los números aparecieron en cascada, llamadas perdidas alineadas una tras otra, como si compitieran por llamar mi atención. Deslicé el dedo rápidamente. El nombre de Emilio se repetía muchas veces. También estaba el número de Bárbara. Aún no dejaba el teléfono cuando apareció una notificación. Mensaje de voz. Presioné para escucharlo. La voz de Emilio sonó, no enojada desde el inicio, sino confundida, apurada, como la de alguien a quien le acaban de quitar el piso bajo los pies. «Mamá, ya llegamos al aeropuerto. Los boletos no existen. Dicen que no están en el sistema». Hubo una pausa breve y luego su tono cambió, más tenso. «¿Tú los cancelaste? ¿Hiciste esto para humillarnos?» Apagué la pantalla. No porque no quisiera seguir escuchando, sino porque ya había escuchado lo suficiente. En el pecho sentí un dolor punzante, rápido y agudo, pero no era el dolor de quien es acusado injustamente. Tampoco el de quien es malinterpretado. Era el dolor de comprender que, en ese momento, lo primero que pensaron no fue dónde estaba yo, si estaba bien, si me dolía algo, sino su propia dignidad. Magdalena estaba recargada en el marco de la puerta, mirándome. No preguntó de inmediato. Esperó, como quien sabe que hay preguntas que, si se hacen demasiado pronto, se vuelven crueles. «¿Vas a hablar con ellos?», preguntó después, con voz baja, sin presión. Negué con la cabeza. Todavía no dije, notando mi voz más áspera de lo normal. Aún no estoy lo suficientemente tranquila para decir la verdad. Magdalena asintió. No comentó nada. Solo dijo, «Entonces no hables», y salió, dejándome la habitación y un silencio justo. Esa noche no dormí. No por la ciudad desconocida. No por la cama extraña. Me quedé mirando el techo, escuchando pasos lejanos, el sonido de alguna ventana cerrándose. Las imágenes viejas empezaron a formarse en fila dentro de mi cabeza, sin orden, sin permiso. Me incorporé y encendí la lámpara de la mesa. La luz amarilla cayó sobre la superficie de madera. Saqué de mi bolso la libreta pequeña, la que había comprado en Atenas y en la que aún no había escrito nada. Abrí la primera página.
Sostuve la pluma un instante y luego escribí. Las veces que me dejaron atrás. No escribí frases largas, solo fragmentos, sueltos, pero cada uno con peso propio. La vez de mi cumpleaños, cuando cociné la cena, todos llegaron tarde, comieron rápido y se fueron temprano. La reunión escolar de mi nieto, a la que me pidieron ir en lugar de ellos, pero nadie me preguntó cómo me sentí. La vez que el plan de vacaciones se discutió frente a mí, como si yo no estuviera en la habitación. Pasé la página. Las frases que me tragué, escribí más despacio. Así me duele. Yo también estoy cansada. Yo quiero ir. No estoy aquí solo para facilitarles las cosas. Esas frases quedaron sobre el papel, suaves, sin reproche. Al releerlas, entendí cuántos años las había cargado en el pecho sin dejarlas salir. Pasé otra página. Cómo desapareció mi nombre. Ese título hizo que mi mano se detuviera más tiempo. Pensé en los boletos de avión, en los asientos juntos, en las listas donde ya no aparecía mi nombre, aunque yo seguía ahí, haciendo de todo, y escribí. Me convertí en mamá, abuela, la que se queda en casa. Mi nombre dejó de ser necesario. Mi nombre solo aparecía cuando había un problema que resolver. Dejé la pluma sobre la mesa. El pecho me pesaba, pero no me ahogaba. Veía con una claridad que nunca había tenido que lo ocurrido en el aeropuerto no fue un accidente. Fue el resultado de muchas veces en que elegí callar para mantener la calma. Y ahora, ese silencio regresaba, se plantaba frente a mí y me exigía mirarlo de frente. El teléfono vibró otra vez sobre la mesa. No lo tomé. Lo miré como se mira un objeto conocido que ya no tiene derecho a darme órdenes. Pensé en la pregunta de Magdalena. Aún no estaba lo suficientemente serena para decir la verdad. Y eso no era debilidad. Era otra forma de honestidad. Necesitaba tiempo para hablar sin lastimarme a mí misma. Afuera de la ventana, Florencia se hundía en la noche. Las luces de la calle se proyectaban sobre los muros antiguos, formando capas de sombras y resplandores. Escuché una campana de iglesia a lo lejos, sin saber la hora. El tiempo aquí parecía avanzar a su propio ritmo, sin apurar, sin empujar. Cerré la libreta y la dejé sobre la mesa junto a la cama. Me acosté, con la mano en el pecho, sintiendo el latido parejo. No iba a resolver nada esta noche, y tampoco tenía que hacerlo. Hay nudos que no se desatan con una frase, sino permitiéndose mirarlos de frente, el tiempo suficiente, con la profundidad necesaria. En algún lugar, mi hijo estaba parado en medio de un aeropuerto, confundido, enojado, avergonzado. Aquí, yo estaba acostada en una habitación extraña, escribiendo mi nombre, letra por letra, sobre el papel. Esos dos mundos no se tocaban en este momento, y por primera vez no tenía prisa por tender un puente entre ellos. Apagué la luz. La oscuridad cayó, menos aterradora de lo que siempre había imaginado. En esa oscuridad, las líneas que acababa de escribir seguían ahí, claras, no para culpar a nadie, solo para que yo dejara de fingir que no veía la verdad. Cádiz se abrió ante mí con el aliento largo del mar, no violento, no ostentoso, solo olas constantes golpeando la orilla de piedra y retirándose después, dejando una espuma blanca y delgada, como la huella de algo que acaba de decirse. Me quedé ahí un buen rato, los pies hundidos en la arena húmeda, el viento con olor a sal metiéndose en el cabello y en el cuello de la blusa. Esta ciudad junto al mar no me preguntó de dónde venía, ni me pidió explicaciones por mi presencia. Simplemente estaba ahí, amplia y serena, como si estuviera acostumbrada a recibir a quienes cargan cosas que aún no han terminado de decir. Saqué el teléfono del bolso. La pantalla brilló bajo el sol. Las notificaciones viejas seguían ahí, apiladas como preguntas sin respuesta. No las abrí. Caminé unos pasos más, dejando que el sonido de las olas apagara el murmullo de la ciudad detrás. Respiré hondo, sentí el pecho subir y bajar. Cuando presioné el botón de grabar, la mano no me tembló. No necesitaba ensayar. Estas palabras llevaban mucho tiempo dentro de mí, solo esperando un espacio lo bastante amplio para salir. Hijo, empecé, con la voz grave, sin alzarse por encima del mar. No estoy enojada, pero he cambiado. Hice una pausa breve, dejando que la frase se sostuviera sola. Te quiero,
pero no voy a volver al papel de la que cuida la casa. No soy un plan de respaldo. Si quieres que esté en tu vida, necesito ser tratada como una persona completa. No añadí nada más. No expliqué, no enumeré. Presioné enviar. El mensaje salió del teléfono como una piedra cayendo al agua. Sin estruendo, pero lo suficiente para formar ondas que se expanden. Guardé el teléfono en el bolso y miré el mar un rato más. En el pecho no sentí triunfo, tampoco vacío, solo una alineación poco común, cuando las palabras y el latido coinciden. Me di la vuelta y caminé a lo largo de la playa. La gente que paseaba temprano cruzaba frente a mí, cada quien con su propia historia. Pensé en Emilio, en cómo su voz había cambiado en el mensaje de Florencia, de la confusión a la defensa. No lo reproché, solo supe que, esta vez, no cargué por él esa incomodidad guardando silencio. La dejé donde correspondía. El teléfono vibró en el bolso. Me detuve y lo saqué. No era Emilio. Apareció el nombre de Alma. El corazón me dio un pequeño tirón, más suave. Abrí el mensaje. Abuela, perdón. Yo no sabía. Pensé que no tenía derecho a decir nada. Pero te extraño. Lo leí 2 veces. Palabras cortas, torpes, pero sinceras. Me quedé bajo el sol, pensando en su cara a 16 años. Esa edad en la que ya se alcanza a ver lo que los adultos evitan, pero aún no se tiene poder para intervenir. Presioné llamar. Alma contestó muy rápido, como si ya tuviera el teléfono en la mano. ¿Abuela? Su voz tembló un poco. Soy yo, dije. ¿Estás bien? Escuché un suspiro del otro lado. Sí, solo que... Te extraño. Yo también te extraño, respondí. Y me di cuenta de que sonreía. Hablamos poco tiempo, pero fue suficiente. Me contó de la escuela, de un dibujo nuevo, de una maestra que le dijo que sabía mirar la composición. Hablaba bajito, como si temiera que alguien la oyera. Yo escuché sin interrumpir, sin corregir. La dejé decirlo todo. Cuando dudó, le dije, no tienes que pedir perdón por cosas que no te dejaron saber. Del otro lado escuché un sí muy quedo, y luego silencio. No voy a desaparecer, añadí. Solo estoy aprendiendo a quedarme sin hacerme pequeña. Alma guardó silencio un momento, y luego dijo, lo entiendo. Ojalá hubiera hablado antes. ¿Estás hablando ahora?, le respondí. Eso basta. Colgamos. Me quedé quieta, mirando el horizonte. Un calor suave se extendió por dentro, sin ruido. Pensé en lo que acababa de pasar. No una gran reconciliación, no una disculpa completa de los adultos, pero había un lazo que se mantenía, limpio y verdadero. La tarde avanzó despacio. Me senté en un café frente al mar, tomé café y escribí unas líneas en la libreta. No una lista, solo frases sueltas, anotando la sensación del viento, el olor a sal y la calma rara de no tener que adivinar qué necesitaban los demás de mí. El teléfono permaneció en silencio, y ese silencio ya no pesaba. Se parecía más a una habitación recién vaciada, lista para volver a acomodarse. Al caer la noche regresé al hostal, me duché, me cambié y abrí la ventana. El sonido del mar seguía parejo, como por la mañana. Dejé el teléfono sobre la mesa, sin ponerlo boca abajo. No lo estaba evitando. Simplemente ya no le permitía marcar el ritmo de mi respiración. Los mensajes llegaron, espaciados. Ninguno preguntaba dónde estaba. Ninguno preguntaba si estaba bien. Pero el tono era distinto, más corto, más lento, como si avanzaran a tientas en un espacio nuevo, donde yo ya no estaba en el lugar de siempre para llenar de inmediato cualquier vacío. No respondí. No tenía que hacerlo en ese momento. En mi cabeza, una verdad se sostuvo con claridad. Mi silencio, esta vez, no era abandono. Era un espejo. Y en ese espejo, Emilio y Bárbara tenían que ver lo que antes habían evitado. No solo la cancelación de un viaje, sino el riesgo de perder la presencia emocional de una madre, de una abuela, si seguían dándola por sentada. Me senté en la orilla de la cama, me quité los zapatos y los acomodé. Pensé en Magdalena, en lo que dijo sobre la jaula. Hay jaulas que no tienen cerradura. Existen gracias al hábito y a la conveniencia de los demás. Cuando alguien sale, sin romper nada,
Solo dejando de volver, la jaula se vuelve visible de inmediato. Abrí la libreta, escribí unas líneas más y la cerré. Afuera, el mar seguía respirando. En algún lugar, mi familia empezaba a entender que mi ausencia ya no era algo que pudiera minimizarse, no porque yo quisiera que pagaran un precio, sino porque dejé de pagarlo yo. El camino del aeropuerto a Querétaro me era tan familiar que podría recorrerlo con los ojos cerrados y aún así imaginar cada curva. Pero esta vez, todo se veía distinto, no porque el paisaje hubiera cambiado, sino porque yo ya no lo miraba desde el mismo lugar. El taxi se detuvo frente al portón, el chofer abrió la cajuela, me pasó la maleta, sonrió con cortesía y se fue. No había nadie esperando, ni brazos abiertos, ni preguntas apuradas. Yo tampoco las esperaba. La llave descansaba en mi mano. El metal estaba frío, con el peso justo. La introduje y giré con suavidad. La puerta se abrió con un sonido conocido, como un saludo que no necesita palabras. Dentro, el aire estaba quieto, pero no pesado. Todo estaba en su sitio. Las plantas junto a la ventana seguían verdes. Las bugambilias seguían inclinándose hacia el sol. Dejé la maleta, me quité los zapatos y fui directo a la cocina. Lo primero que hice no fue revisar mensajes ni llamar a nadie. Preparé té. El agua hirvió y el sonido fue bajando. Serví el té en la taza y me senté en la silla vieja junto a la mesa. La luz de la tarde entraba y dibujaba sombras sobre el piso. Respiré despacio, dejando que el aroma del té se expandiera en el pecho. Volver a casa no me hizo más pequeña. Solo me dio más claridad sobre el lugar en el que estaba parada. Aún no daba el primer sorbo cuando sonó el timbre. Me levanté sin prisa. Abrí la puerta. Alma estaba ahí, la mochila colgada de un solo hombro, los ojos enrojecidos, pero con una sonrisa. No dijo nada, solo avanzó y me abrazó con fuerza. El abrazo de los 16 años, torpe y sincero, como si temiera que al soltarme todo pudiera desmoronarse. «Abuela», susurró. Le acaricié la espalda sin decir nada. Nos quedamos así un momento. Luego Alma se separó, buscó en la mochila y sacó una libreta pequeña de pasta suave. Me la tendió. La lista de cosas que no quiero heredar, dijo, medio en broma, medio en serio. Ya la escribí. Después de hablar contigo, abrí la libreta. La letra era aún inmadura, pero clara. Líneas cortas, decididas. La cerré, la puse sobre la mesa y apoyé mi mano sobre la suya. Gracias, le dije. Alma asintió, como si eso bastara. El timbre sonó otra vez. Esta vez supe quién era. No me apresuré. Fui y abrí. Emilio y Bárbara estaban en el porche. No entraron. No hubo la mirada evaluadora de siempre. Se quedaron como visitas, con las manos vacías y los hombros tensos. La puerta abierta entre nosotros marcaba un límite nuevo, recién trazado. Emilio habló primero. Su voz era baja, insegura. Mamá, perdón. No hubo explicaciones largas. No hubo defensa. Solo una frase, colocada en el suelo como algo frágil. Miré a mi hijo. Vi el cansancio en sus ojos y otra cosa más. La confusión de quien descubre por primera vez que ha perdido el control. Bárbara respiró hondo y habló después, más despacio y con más claridad de la que yo le había escuchado antes. Yo también lo siento, mamá. Nosotros tenemos miedo a la vejez, miedo a estorbar, miedo a tener que cambiar y, sin darnos cuenta, te convertimos en la que cuida la casa. No lo vimos hasta que ya no estabas. Abrí la puerta un poco más. No fue una invitación, sino una decisión. Pasen, dije. Mi voz estaba serena. Entraron, menos sueltos que antes. Alma se hizo a un lado para dejarles espacio. Yo volví a la cocina, serví más té y coloqué 3 tazas sobre la mesa. No pregunté si querían. El té ya estaba ahí. Nos sentamos. Nadie habló de inmediato. Dejé que el silencio se quedara el tiempo suficiente para que cada quien se escuchara a sí mismo. Luego me levanté, fui al cajón y saqué el sobre con los boletos cancelados. Lo puse sobre la mesa, justo en medio, como una prueba que no necesitaba explicación. Los guardé.
dije. No para castigar, sino para que no olvidemos lo fácil que fue borrarme. Emilio miró el sobre sin tocarlo. Bárbara bajó la cabeza. Alma me miró a mí y luego a ellos. Pude ver cómo la vergüenza se extendía, en silencio, pero real. Nadie podía apartarla con una sola frase. No perdono de inmediato, continué, con la voz serena. Pero les doy un camino. Apoyé ambas manos sobre la mesa. Si quieren que esté presente, estaré como Rita. No como mamá, no como abuela, en el sentido de servir. No como la que se queda para que a ustedes les resulte cómodo. Nadie se opuso. Nadie discutió. Ese era el costo de haber dejado que todo llegara demasiado lejos. Asintieron despacio, como quien vuelve a aprender un idioma que antes creía dominar. Tomamos el té. El té se fue enfriando. La conversación no fue continua. Hubo pausas, titubeos, frases incompletas. Pero nadie intentó llenarlas con disculpas vacías. Yo no necesitaba promesas en ese momento. Solo necesitaba que entendieran que el tablero había cambiado. Y que, si querían seguir jugando, las reglas también tendrían que cambiar. Cuando se levantaron para irse, no hubo abrazos apresurados, solo asentimientos. Emilio se detuvo en la puerta y volteó a verme. «Mamá, voy a aprender», dijo. Asentí. Eso era suficiente por hoy. La puerta se cerró. La casa volvió a quedar en silencio. Pero este silencio ya no estaba vacío. Alma se quedó conmigo un rato más. Hablamos de cosas pequeñas, la escuela, el dibujo nuevo, planes próximos. Cuando se fue, recogí la mesa, lavé las tazas y coloqué la libreta pequeña de Alma junto a la mía. La noche cayó despacio. Salí al porche y me senté en la silla vieja. El aire estaba fresco. Pensé en los días recientes, el mar, las calles desconocidas, las decisiones que antes me daban miedo. No volví para pedir de nuevo mi antiguo lugar, volví para fijar las condiciones del futuro. Nunca fui demasiado vieja para irme. Solo estaba demasiado acostumbrada a que me dejaran atrás, y desde hoy ya no pido permiso. Al quedarme sola en esa cocina tan conocida, entendí que hay viajes que no se miden por la distancia, sino por la valentía de volver a ponerse de pie frente a una misma. Si mi historia te tocó, dale like, follow y suscríbete para que podamos encontrarnos en las próximas historias. Y quiero preguntarte algo, muy bajito. ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Y alguna vez te has sentido dejado atrás así? Tal vez tu respuesta pueda dar calor a alguien que necesita un poco de valentía para dar el paso.